Luego de 13 horas de debate, el Senado de Estados Unidos aprobó las reglas para el juicio político en contra del presidente Donald Trump. El bloque republicano, con mayoría en la Cámara Alta estadounidense, rechazó todas las enmiendas de los demócratas y rechazaron a la vez incluir nuevas pruebas y testigos al proceso. Queremos profundizar en este tema junto al analista internacional de la Universidad Central, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en 24 horas. Muy buenos días, Mauricio. Un agrado para mí poder conversar con usted. Muy amable. Bueno, quiero partir con los antecedentes, más allá de los detalles que ya vamos a revisar. Es el tercer presidente en la historia de Estados Unidos sometido a un juicio político. ¿Solo este elemento qué significa? Efectivamente, es la tercera vez que un presidente de la República es acusado. Uno fue en el siglo XIX, el presidente Johnson, en el año 1968. El otro, el presidente Clinton, el año 1999, y ahora el presidente Trump. Entre medio Nixon, que estuvo a punto, digamos. Estuvo a punto, pero renunció precisamente antes de que se desarrollara el juicio político. Diferencia, los otros dos presidentes que tuvieron que enfrentar la acusación constitucional eran presidentes demócratas. Esta es la primera vez que es un presidente republicano. Y se da en un contexto de aguda polarización política en Estados Unidos, eso es indudable. Y a esa aguda polarización política, sin duda también, ha contribuido la personalidad del presidente Trump, por sus gestos, por sus actos, por sus dichos. O sea, es indudablemente una persona con instinto de polarización, porque uno de sus elementos centrales, tanto en la política interna como en la política exterior, es el conflicto. Él desarrolla conflicto y es parte de su estrategia política, luego busca la forma de atenuarlo. Lo hemos visto en el plano internacional, en el caso con China, en el caso con Corea del Norte, con la propia Unión Europea, en sus conductas respecto a la OTAN, y en el plano interno también de la misma manera. Entonces se da en ese clima de polarización y digamos que la posibilidad de acusarlo constitucionalmente estuvo presente en otras oportunidades, pero en esta oportunidad la conducta de la presidenta de la Cámara de Representantes, la representante Pelosi, fue determinante. Ella es una persona que tiene una característica y una bien ganada fama de ser una persona muy reflexiva, prudente en sus actos. Sin embargo, vimos que tomó la decisión de impulsar este proceso y la Cámara de Representantes actuó haciendo valer ciertamente la mayoría demócrata y lo acusó finalmente bajo dos cargos. El cargo de abuso de poder por su actuación frente al presidente de Ucrania y luego en el mismo proceso que se estaba desarrollando, y una cuestión que tiene mucha importancia ahora en lo que está ocurriendo en el Senado, por obstrucción a la labor del Congreso. Sí, ahora, en ese sentido es importante recordar que en la Cámara de Representantes, el equivalente a nuestra Cámara de Diputados, hay mayoría demócrata, mayoría opositora a Trump. Pero lo inverso ocurre en el Senado. Y desde ese punto de vista, ¿qué posibilidades reales de éxito tiene este juicio político de ser finalmente aprobado cuando la mayoría republicana en el Senado puede terminar apoyando a Trump? Yo diría que desde el comienzo ese es un dato de la causa, porque la mayoría republicana va a terminar imponiéndose en la Cámara, en el Senado. Más allá de los argumentos. Es que ese es el punto central del asunto. Una expectativa existente, y por eso que han puesto tanto énfasis en ello los acusadores, es que en el Senado se produzca lo que no se pudo producir en la Cámara de Representantes. Vale decir que se allegue documentación idónea al caso, bajo citación, vale decir bajo comprobación de autenticidad, y que puedan testimoniar personas claves en este proceso. Uno de ellos, el jefe en funciones de gabinete de Trump en la Casa Blanca, y el otro, el ex asesor para temas de seguridad, Bolton, que también debiera comparecer en juicio como testigo, y otras 8 o 9 personas importantes. Eso no se logró en la Cámara de Representantes porque lo bloqueó la presidencia. Y ahora parece ser que tampoco eso va a poder ocurrir porque lo va a bloquear
la mayoría republicana, que en este plano, ni en la Cámara de Representantes, ni ahora en el Senado está mostrando fisura ninguna. Están todos alineados. El senador McConnell, que es el jefe de la mayoría, ha actuado en esta materia con una mano de hierro, por así decirlo, ordenando y haciendo imposible que esta situación pueda ocurrir. Ahora, Edgardo Rivero, es imposible no señalar, digamos, que este es un juicio político que se da además en un año electoral en Estados Unidos. Hay elecciones a fin de año y de hecho la defensa de Donald Trump ayer lo plantea, digamos, en el Senado, en términos de que acá lo que hay de fondo a juicio de ellos es tratar de inhabilitar al actual presidente de Estados Unidos para que se repostule en el cargo. Bueno, si tuviera éxito la acusación, pero como eso va a ser poco posible, no cabe duda que esto va a estar centrado también en los elementos de campaña. Yo creo que no va a jugar a favor de Trump el hecho de impedir testimonios, porque testimonio significa la imposibilidad, si no se producen estos nuevos testimonios, de agregar nuevas evidencias, y por lo tanto la duda va a quedar situada. Últimas encuestas señalan que un 69% de los norteamericanos consultados han señalado que debieran comparecer nuevos testigos, y también el hecho de que existan los antecedentes que han sido requeridos. Entonces, esa duda, ese factor va a estar presente en la campaña, de decir, bueno, ¿por qué se impidió que las personas testimoniaran? Algo tenían que decir. El cuadro que inicia esto es por una denuncia anónima, pero que va después teniendo sustento. Y es muy grave el hecho de que el presidente haya recurrido a un mandatario extranjero para poder producir factores que le pudieran beneficiar en la campaña interna. Entonces, es imposible que esto no esté en el debate interno, porque afectaba a quien aparece como su principal competidor, que es el ex vicepresidente de la era Obama, y por lo tanto este es un cuadro que uno tiene que tener presente. Va a quedar la duda, si es que se bloquea definitivamente los testimonios, ¿por qué esas personas no se les dejó comparecer? ¿Por qué se impidió hacer llegar los documentos? Ese es un hecho gravitante, aun cuando Trump va a tratar de hacer valer, yo fui exculpado, pero exculpado en condiciones como la que acabamos de señalar, y por eso creo yo que los senadores demócratas han colocado tanto énfasis en el tema de los testimonios. Ahora, teniendo en cuenta la campaña presidencial de este año, si, a diferencia de la mayor parte de los analistas, Donald Trump termina siendo acusado políticamente, él no va a poder competir a la reelección, de hecho sale del cargo, pero ¿qué pasa si ocurre lo que todos los analistas indican, digamos, que el juicio va a ser rechazado? ¿Fortalece a Donald Trump en su campaña? ¿Lo fortalece en su posición política? A eso voy, o sea, él, por cierto, que va a utilizar esto para decir, yo salí incólume, yo he actuado bien. Esta es una casa de brujas. Se me está acusando por razones estrictamente políticas y para poder impedir de que yo haga valer el hecho de haber sido legítimamente elegido presidente. Pero por otro lado, insisto en lo que decía anteriormente, creo que un elemento de eje de la campaña demócrata va a estar situado en el juicio injusto, que aquí no hubo un juicio justo, porque no hubo testimonios importantes que fueran considerados. Es más, fueron impedidos. Se hizo valer todo el poder para ello. Y por eso que creo que el punto fue interesante, el hecho de que se le haya agregado a lo que fue la acusación fundante, que era el abuso de poder, la obstrucción a la labor del Congreso, porque la obstrucción a la labor del Congreso fue precisamente el hecho de que no se haya dejado testimoniar a personas que se consideraban importantes en el proceso, o que no se llegara documentación significativa existente en el Departamento de Estado o en la Casa Blanca. Recordemos que en el proceso en la Cámara de Diputados, la Cámara de Representantes, mejor dicho, se consideró la declaración nada menos que de diplomáticos destacados de alto nivel, como la representante en la Unión Europea, entre otros, que avalaron lo que fue la denuncia efectuada. Edgardo Rivero, si me permite un minuto, tenemos una información en desarrollo. A esta hora ya vamos a continuar con la entrevista, pero vamos aquí en el estudio, estábamos conversando respecto del juicio político en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al analista internacional de la Universidad Central, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros. Edgardo, el presidente Trump va a presentarse ante el Senado. ¿Es posible que lo veamos declarar
en esta suerte de tribunal o sus abogados finalmente lo van a representar en todo? Sí, podría comparecer personalmente, pero yo lo veo eso difícil. Yo creo ¿Por qué? Por las mismas razones que hemos estado estableciendo. O sea, él ha catalogado esto de una casa de brujas, ha catalogado esto de una farsa. O sea, en su lenguaje ha tratado de descalificar absolutamente el procedimiento. Y por lo tanto, lo más posible, creo yo, que va a dejarse siempre representar por sus abogados, que son de diferentes características, uno ligado directamente a la Casa Blanca, otro que tiene la trayectoria de haber defendido, entre otros, al deportista Simpson, y otro que encabezó el proceso que llevó al presidente Clinton la acusación. Entonces, tiene ahí un cuadro de abogados que están operando. Ahora, reitero, el punto central acá tiene que ver con las otras personas que debieran declarar y que han sido bloqueadas para declarar. El rol, por ejemplo, del abogado Giuliani, ex alcalde de Nueva York, que es una cuestión que también está colocada en el tapete de la discusión. De tal manera de que yo creo que el resultado del juicio es un resultado absolutamente predecible, con la mayoría con la mayoría republicana actuando en el Senado, ya actuó la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, y creo que además el punto de bloqueo de medidas, de enmiendas, como usted lo señaló al comienzo, porque ese es el nombre técnico que tienen, la verdad es que son propuestas para el desarrollo del proceso que está en este momento encabezado en cuanto a la formalidad en la Cámara del Senado por el presidente de la Corte Suprema, que es una cuestión bastante diferente a lo que ocurriría acá en Chile. Bueno, ahí está ese cuadro de... ¿Por qué? Porque no solo los demócratas es muy difícil que logren los 2/3, sino que porque tiene mayoría republicana del Senado. Por lo tanto, las cuestiones de procedimiento también tienen mayoría suficiente para bloquearla, porque todas las votaciones han sido 53-47 votos. Claro, ahora, desde que este martes se inicia formalmente el proceso, digamos, que se establecen las reglas de este impeachment, de este juicio político, en su conjunto esto debiera estar ya resuelto de aquí a febrero, no debiera extenderse mucho más allá, tomando como antecedente los otros juicios políticos. Yo creo que el objetivo que tiene McConnell, el líder republicano, es que esto dure no más allá de 2 semanas. Y que enero termine ya con un resultado. Se extendió mucho más el juicio a Clinton. El juicio de Clinton duró 5 semanas. Por lo tanto, no está ahí un procedimiento espejo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en ese proceso hubo testificaciones, hubo un procedimiento mucho más lato. Aquí no, la idea es la de un procedimiento abreviado, la que tienen los republicanos, y hacer valer para ese procedimiento abreviado toda su fuerza y toda su contingente. Ahora, ¿cómo va a repercutir esto en el resultado electoral también del Senado? Porque se van a elegir senadores junto al presidente de la República este año, no parcialmente, por cierto, el Senado. ¿Cómo esos senadores van a enfrentar a su electorado? Cuando impidieron testimonios, cuando impidieron que llegaran nuevas documentaciones. Yo creo que eso también no solo va a tener una importancia en el proceso de elección presidencial, sino que también va a tener una importancia en el proceso de elección de senadores. Y eso creo que también es algo que en un momento determinado se pensó, creo yo, por los demócratas, jugarlo, el decir, mire, hacer pagar un costo político también a los senadores si se alinean absolutamente en torno a el cuadro de Trump. Ahora, ¿este juicio político y su predecible resultado tiene algún impacto en las políticas de Estados Unidos hacia el resto del mundo? ¿Paraliza alguna labor? ¿Fortalece otra? Yo creo que no. Yo creo que para la política exterior de Estados Unidos no va a tener incidencia. Pensemos que Trump habla y se dirige esencialmente a su electorado ferviente. Ese fue el que lo llevó a ser presidente y él piensa de que allí no hay erosión. Y por lo tanto, él cuando realiza políticas internacionales y políticas internas, tiene como referente a este electorado. Y esa es una realidad que hay que tener presente, porque sus gestos y sus dichos y sus actuaciones tienen que ver mucho con ese objetivo electoral. Ahora, ¿cómo
horadar aquello, ese es el gran desafío que tienen los demócratas, entre otras cosas, eligiendo un candidato que pueda llegar de mejor manera y pueda convocar más electorado. Recordemos además que el sistema electoral de Estados Unidos hizo que Trump llegara a ser presidente de la República, no obstante haber perdido en el voto en las urnas. Exactamente, tuvo menos votos que Hillary Tuvo Clinton. más votos Hillary Clinton, más de 3 millones de votos por sobre Trump. Sin embargo, por el sistema electoral de elecciones por estado, al final Trump logró electores suficientes como para obtener la presidencia de la República. Y ese es un cuadro que electoralmente y estratégicamente tiene que tenerse presente y que fue algo que descuidaron los demócratas en la elección pasada y que le significó el éxito inesperado, diría yo, a la elección Trump. Como dicen los encuestadores, si las elecciones en Estados Unidos fueran el próximo domingo, ¿gana Trump? Difícil pronóstico, no lo sé. Yo creo que el cuadro es de una alta incertidumbre. Además, ese esquema hoy día es imposible situarlo porque todavía los demócratas no han elegido el candidato. Y eso va a depender mucho de quién sea el candidato demócrata. Joe Biden parece ser que el que tiene mayores posibilidades, el ex vicepresidente, y por eso que esta acusación tiene importancia porque a él se le buscaba involucrar. Muy bien, pues Edgardo Riveros, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, Piti. Mauricio, como siempre, un agrado. Muy amable. Placer haberlo visto. Muy buenos días.